Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. Un arma de energía dirigida por el Estado Profundo, DEU, puede haber causado la explosión en una planta química en Sefer, Texas, que envió columnas de humo negro al cielo y llevó a la Oficina de Manejo de Emergencias del Condado de Polk a emitir órdenes de refugio en el lugar para los residentes de las áreas de Livingston y Sefer. Comenzamos. Los sombreros blancos sospechan que el DEW del Estado Profundo causó la explosión de una planta química en Texas. El hermano de un oficial de White Hat, que trabaja en Sound Chemical Solutions, ubicado en Sefer, afirma haber visto un destello de luz azul caer desde el cielo momentos antes de que contenedores de ácido fosfórico y xileno estallaran en una colosal bola de fuego que sacudió el suelo y obligó a una evacuación inmediata de la planta. La explosión en cascada se extendió a los contenedores de diésel y ácido sulfúrico, produciendo nubes venenosas de carcinógenos potencialmente mortales. El testigo dijo que vio un pulso de rayo de cobalto que duró solo una fracción de segundo. Como se describe a sí mismo como un teórico de la conspiración interesado en la tecnología exótica, le mencionó el incidente a su hermano, especulando que los sombreros blancos ya habían investigado si DEW había causado el infierno de Magui. Dijo que otros 5 empleados de la planta química presenciaron el rayo de luz y pudieron corroborar su historia, aunque ninguno había fotografiado o tomado vídeo de la supuesta huelga de DEW porque ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. El testigo dijo que la amplia gama de cámaras de seguridad de la planta química deberían haber capturado imágenes de lo que habían visto. Sin embargo, los sombreros blancos al principio dudaron de la historia porque si el Estado Profundo realmente poseía DEW, ¿por qué apuntar a una planta química aislada en lugar de objetivos más tentadores como Camp Pendleton de Fort Bragg, ya que un ataque contra cualquiera de ellos diezmaría las operaciones de los sombreros blancos? Su escepticismo inicial disminuyó el jueves por la tarde cuando la gerencia de Chemical Solutions anunció una causa improbable, alegando que un accidente de montacargas desencadenó la explosión. Aparentemente, un operador de montacargas perforó un bidón de trementina de 55 galones. Los sombreros blancos consultaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos e ingenieros químicos independientes que dijeron que las probabilidades de que la trementina se quemara espontáneamente cuando se exponía al aire eran infinitamente pequeñas. Por otro lado, si la hoja del montacargas atravesó el tambor y provocó una chispa, la trementina, que tiene un punto de inflamación de 95 grados Fahrenheit, podría haberse conflagrado, pero el fuego resultante no se habría extendido más allá de la estructura de concreto equipada con sistema de extinción de incendios en el que se almacenaban los bidones de 55 galones. Además, White Hats descubrió que los ejecutivos de Chemical Solutions dijeron a OSHA que el infierno vaporizó todas las cámaras de vigilancia interiores y exteriores e incineró la caseta de seguridad donde la empresa había almacenado las imágenes. Los testigos dijeron que Chemical Solutions no informó a OSHA que Chemical Solutions tenía un vídeo de respaldo en el almacenamiento en la nube. La omisión de la compañía hace que la historia oficial sea menos creíble, dijo una fuente de White Hat a Real Raw News. Desafortunadamente, los empleados que supuestamente vieron un DEW no pueden acceder al vídeo en la nube si está allí. Están ocultando algo, pero si saben que se utilizó armamento inusual contra ellos, ¿por qué encubrirlo? ¿Y si era rocío, era terrestre o en algún lugar del cielo? Muchas preguntas sin respuesta. Añadió que los sombreros blancos preferirían tener pruebas tangibles antes de iniciar una investigación a gran escala. No tengo que decirles que ahora estamos al límite. Profundizaremos en la historia y veremos qué descubrimos. Para terminar, le preguntamos a la fuente si White Hats controlaba algún DEW. Eso está por encima de mi calificación, pero si lo hiciéramos, ¿no sería una tontería hablar de ello?, dijo. Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.